Este mes estamos iniciando una nueva serie. Le he puesto por título Fundamentos. Así es que este mes vamos a estar hablando todo acerca de los fundamentos que necesitamos adquirir para poder nosotros ser hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres fuertes, valientes, que cuando venga una tormenta, como dice el Evangelio, no caigamos, nuestra familia no caiga, nuestra vida espiritual no decaiga, sino que estemos parados firmes en todo momento. Y es importante que nuestra vida, esté siempre fundamentada. Cuando nosotros construimos una casa, qué importante es entender cuán seguros, cuán firmes están esos fundamentos en nuestras vidas. Y cuando estamos seguros que lo están, entonces la casa que se construye hacia arriba puede estar segura a pesar de los temblores, a pesar de los terremotos. Así son los fundamentos también, los fundamentos bíblicos en nuestra vida, amada iglesia. Así es que este mes vamos a recibir de parte de Dios esos fundamentos. Y hay algo que no nos permite, algo en nuestra vida que no nos permite, muchas veces nos traiciona y no nos permite vivir o tomar decisiones de acuerdo a esos fundamentos que están en nuestra vida, y son las emociones. Así que este día le he puesto por título a esta prédica: emoción versus convicción, ¿no? Entonces vamos a ver cómo muchas veces las emociones son cambiantes. A veces estamos tristes y no tenemos ganas de nada. Estamos molestos y queremos gritar, lastimar a veces con nuestras palabras, o hasta golpear o tirar las cosas. Estamos preocupados y entonces se nos va el sueño en la noche, o de repente estamos preocupados y estamos como pensativos, y la gente que está a nuestro alrededor nos mira y dice: ¿qué le pasará, no? ¿Qué tendrá? Y nosotros estamos como preocupados, pensativos. Y nuestras emociones cambian de acuerdo a nuestras experiencias, ¿no? Y pues siempre vamos a tener las emociones latentes mientras estemos con vida. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu, y en el alma están pues nuestras emociones, y las emociones siempre van a estar, pero ¿cómo enfrentamos la vida cuando nuestras emociones muchas veces nos van a direccionar por un camino equivocado? ¿Qué hacemos en ese momento? Entonces ahí es donde tiene que primar nuestras convicciones, nuestras creencias, nuestra firmeza de nuestras creencias para seguir hacia ese principio, hacia ese fundamento. Nuestras convicciones nos tienen que dirigir aun cuando nuestras emociones digan lo contrario, ¿verdad? Entonces vamos a ver a través de algunos ejemplos en la Biblia, y cada uno de pronto nos vamos a seguramente sentir identificados, ¿no? Cómo a veces nos dejamos guiar por nuestras emociones y nuestras convicciones las dejamos de lado, cuando debe ser al revés. ¿Han escuchado esa frase que se suele decir en las películas: haz lo que dicta tu corazón? Y muchas veces nuestras emociones nos pueden guiar por el camino correcto, pero muchas veces también nuestras emociones nos pueden desviar del camino correcto. Por ejemplo, nos pueden llevar a pecar, ¿no? Siempre hemos dicho que el enemigo, Satanás, nos presenta el pecado a través de una tentación, y nunca nos lo presenta feo, siempre nos lo presenta bonito, agradable, placentero, pero todos sabemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, muchas veces nuestras emociones nos pueden guiar a pecar, ¿no? Entonces, dejarnos guiar por nuestras emociones también nos pueden llevar a perder oportunidades, ¿no? Por el miedo, por la duda, por la inseguridad, y entonces perdemos las grandes oportunidades de nuestra vida. También nos lleva muchas veces a tomar malas decisiones, ¿no? En el matrimonio. Muchas veces cuando uno se casa emocionado y uno dice: wow, uno dice hasta que la muerte nos separe, pero esa emoción no está así tan hermosa al comienzo, sí, pero pasan los años, pasa el tiempo, con todas las situaciones que uno pasa en la familia, en el matrimonio, pues las emociones se calman, o las emociones como que bajan, y entonces uno no dice ya hasta que la muerte los separe, ¿no? Uno dice: oh Dios, ¿cómo hice esa promesa, no? Y entonces ahora falta mucho. Entonces como que uno comienza a cambiar. Entonces imagínense que dirijamos nuestros matrimonios por las emociones. Y eso no puede ser. Qué peligroso podría ser dirigir nuestro matrimonio por las emociones. Lamentablemente,
Muchas personas simplemente hacen lo que dicta su corazón. Ya no amo a este hombre, ya no a esta mujer, parece que ya me cansé. Hace 2 años que me casé, pero ya parece que ya no lo quiero, me separo, me divorcio. Qué peligroso es tomar decisiones guiado por las emociones. O también nos pueden llevar a herir y distanciarnos de las personas que más amamos. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque nuestro corazón, como les decía, hace un momento nos pueden guiar hacia el bien, pero también nos pueden guiar hacia el mal. Entonces, ¿qué es lo que va a asegurarnos que lo que vamos a decir, hacer o pensar, de acuerdo a nuestras emociones, no son necesariamente lo que está sintiendo nuestro corazón en ese momento, sino lo que dice la palabra de Dios o el fundamento? En otra versión dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Entonces, nuestro corazón nos puede guiar hacia el mal, muchas veces nos lleva hacia allá. Y luego dice, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? Y la respuesta es que Dios sabe qué tan malo es nuestro corazón o tan engañoso, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a dejarnos guiar por nuestras convicciones. Si hay fundamentos claros en nuestra vida, vamos a tener la convicción correcta en el momento decisivo, en el momento tenemos que tomar la decisión. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, también dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Y otra versión dice, su lealtad, hablando del hombre, está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Entonces, muchas veces nuestro corazón, dice, está dividido. A veces vamos a hacer las cosas para agradar a Dios, pero a veces no lo vamos a hacer para agradar a Dios. Obviamente, cuando no agradamos a Dios, ¿a quién estamos agradando? Al enemigo, ¿verdad? Llamado diablo, llamado Satanás. Y vamos a ver en la Biblia algunos ejemplos de hombres y mujeres que fueron hombres y mujeres de Dios, sin embargo, también por un momento sus emociones le jugaron mal. Luego se dieron cuenta, se arrepintieron y nuevamente se encaminaron correctamente, ¿no? Y vamos a empezar hablando de nuestro amigo Jonás, ¿no? En la Biblia registra esta historia. Y eso está en el capítulo 1 de Jonás, del verso 1 al 3, vamos a leerlo. Dice, cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. ¿Cuál es? Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvado que son. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó, contento de irse lo más lejos posible de Dios. Qué terrible nuestro amigo Jonás. Él creía que primero que se estaba escondiendo de Dios, estaba jugando a las escondidas nuestro amigo Jonás, y él creía que Dios no lo veía. Imagínense, ¿no? Dios puede vernos por más que nos escondamos, pero Jonásito pues estaba todavía como aprendiendo, ¿no? A tener fundamentos en su vida, muy emocional, y Dios le dijo, te vas a ir a este pueblo que están portándose muy mal esos chicos, y tú les vas a predicar, y a causa de tu predicación pues ellos se van a arrepentir. Pero él no quería hacer eso, no quería, y entonces se escondió según él de Dios y se fue, y dice ahí que estaba contento de irse lo más lejos posible de Dios. Muchas veces cuando nos alejamos de Dios, de su presencia, puede parecer que estamos mejor. Si ha experimentado esa emoción alguna vez, usted dice, ay, qué chévere no ir a la célula, no ir al grupo en casa, no ir a la iglesia, ay, como me siento mejor. Y así se sintió Jonás. Pero hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Entonces todos sabemos la historia de nuestro amigo Jonás, muy emocional. Él se iba para otro lugar, no para el lugar que Dios le había indicado. Entonces todos sabemos la historia que estando en alta mar, pues empezó la tormenta y comenzaron todos a descargar el barco, ¿verdad? Todo el peso, y en eso se dieron cuenta que Jonás era el responsable de esta tormenta. Entonces los tripulantes lo tiran a Jonás al mar, y todos sabemos que Dios había preparado un gran pez para nuestro amigo Jonás. Cuán misericordioso es nuestro Dios, porque fíjese que ese gran pez pudo haberlo masticado, pero se lo pasó al estilo cápsula, ¿no? Una cápsula un poquito grande, pero se lo pasó enterito nuestro amigo Jonás, ahí estando en el vientre del pez.
Dice la Biblia que él se arrepintió. Y bueno, ustedes saben la historia que lo vomitó el pez allá a las orillas del mar y Jonás se fue corriendo, como dice la canción de los niños, ¿no? Y más que corriendo, Jonás obedeció. Y esa canción, ¿verdad? Entonces corriendo se fue. ¿A qué? A predicar a los ninivitas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que todo el pueblo de Nínive, incluyendo su rey, proclamaron ayuno y todo el pueblo se arrepintió. A causa de ese arrepentimiento, Dios le agradó el arrepentimiento a Dios y Dios ya pues los perdonó y ya no los castigó a los ninivitas. Y en ese momento, nuestro amigo Jonás otra vez sus emociones. Él se da cuenta y mira y dice, oh no, yo sabía que Dios los iba a perdonar. Y otra vez se molestó Jonás. Y miren lo que dice Jonás 4:1. Dice, Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Muy molesto le dijo a Dios, ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo, hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Yo sé, miren las convicciones que él tenía, que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso. Prefiero que me quites la vida. Si vas a hacer así, mejor mátame. Dios le preguntó a Jonás, ¿qué razón tienes para enojarte así? Nuestro amigo Jonás, al ver que Dios había perdonado a los ninivitas, se enojó. Porque ¿qué es lo que pasaba con Jonás? Miren, por una parte Jonás tenía convicciones de Dios. O sea, él sabía que Dios era bueno. Él sabía que Dios era misericordioso. Por eso él dice que por eso es que yo no quería predicar a los ninivitas, porque yo sabía que tú eres bueno. Yo sabía que tú los ibas a perdonar. Yo sabía que tú eres misericordioso. Yo, en otras palabras, yo sé, Dios, que tú eres tan bondadoso, tan bueno, pero estos ninivitas tan pecadores se merecen castigo, porque son tan pecadores. En otras palabras, yo no quiero que los perdones, yo quiero que los castigues. ¿Eso no les suena parecido a la venganza que muchas veces nosotros hemos sentido también en nuestro corazón cuando hemos sido ofendidos, cuando alguien ha cometido una injusticia y de pronto vemos que nuestro enemigo le va como bien y uno dice, no, ¿cómo es posible, Dios? Esa persona tendría que irle mal, ¿no? Y entonces porque en el fondo lo que queremos es venganza. Entonces, Jonás se molestó allí cuando vio eso y pues le dice, mejor mátame. Tan enojado estaba que le dice, mejor mátame. O sea, Jonás, miren, no podía controlar el enojo, pero no era un enojo así nada más. Ya comenzó a airarse, porque tan airado con Dios estaba, tan enojado. Por un lado sabe que Dios es bueno, pero por otro lado, tanta cólera guardó en su corazón que le dijo, mátame, así de sencillo. Y Dios le dice, pues, tanto te enojas, Jonasito, tanto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con nuestro amigo Jonás? Él conocía que Dios era bueno, pero no quería que Dios perdonara a los ninivitas. En otras palabras, Jonás no perdonaba la maldad de este pueblo. Entonces, muchas veces nosotros también es así. ¿Cuántas veces nos han herido, nos han ofendido? ¿Y qué dicta nuestro corazón? ¿Qué dicta nuestra emoción? Tenemos cólera primero tenemos tristeza, ¿verdad? O a veces cólera cuando alguien nos rechaza, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos deja solo en el momento más necesitado. ¿Qué experimentamos? ¿Qué emoción experimentamos? Soledad, tristeza, y podemos llorar y nos podemos deprimir. Pero por otro lado podemos experimentar cólera, rabia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede cuando nos pasa eso? Vamos a hacer caso a nuestra emoción, o en ese momento vamos a ir al fundamento de la palabra de Dios que nos manda perdonar, y entonces en oración decimos, Padre Celestial, me siento tan triste, me siento tan desolada, tan desolado, tan traicionado me siento, pero voy a perdonar a mi ofensor.
y en oración perdonamos. Luego de orar sentimos esa libertad, nos sentimos como livianos y entonces decimos, wow, Señor, bueno, te dejo a ti esa persona que me ofendió y tú eres justo, Señor, y yo voy a ser feliz, ¿verdad? Seguimos para adelante, pero la emoción no es así tan sencilla. Queremos, como decía hace un momento, queremos venganza, queremos queremos que el que nos hirió pues le vaya un poquito mal o mal, pero de bien para arriba no, de más o menos, de mal para abajo sí. Y entonces muchas veces nuestra emoción nos gana y nos molestamos. Y a Jonás le gustaba perdonar. Y fíjense que en la Biblia nos enseña, es un fundamento el perdonar. Y el perdonar, repito, no es una emoción, sino una decisión. ¿Y a quién muchas veces, o a quiénes, te cuesta todavía perdonar? Y te estás dejando llevar por tu emoción y no por el fundamento. No tienes convicción firme de que el perdón es una decisión, no una emoción. Vamos a ver en la Biblia un segundo ejemplo y es de nuestro amigo Abraham. En Génesis 12:1, Dios le dice a Abraham que deje dice, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Ese fue el mandato de nuestro Dios hacia Abraham. Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham no dejó a todos sus parientes y efectivamente él se fue de la casa de su padre, ¿verdad? Pero se llevó a su sobrino Lot, ¿verdad? No sé cuál fue la emoción, el sentimiento que él tenía, pero le fue fácil o más o menos fácil dejar a todos menos a Lot y se lo llevó. Entonces, ¿obedeció Abraham al 100%? No, obedeció una parte. Y obediencia incompleta es igual a desobediencia. En otras palabras, Abrahamcito no estaba obedeciendo del todo a Dios. Ahora, aparentemente les fue bien, pero más adelante cuando salieron Abraham y Lot, pues les fue bien. Y a veces así nosotros desobedecemos a Dios y aparentemente nos va bien y uno dice, bueno, estar sin Dios, sin ir a la iglesia no está tan mal, estoy ganando bien, estoy con mi familia. Aparentemente las cosas van bien, pero la Biblia dice, ¿quién puede burlarse de Dios? Y la respuesta es, nadie. Tal es así que pasó un poco de tiempo y comenzaron los problemas, las rivalidades entre Abraham y su sobrino Lot. Y dice Génesis 13:7, dice, surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Entonces había tantas peleas que este es mi animalito, no, este era tuyo y a tanto era la dificultad entre ambos que mejor Abraham dice, yo creo que en ese momento él entiende y recuerda y dice, pero caramba, si Dios me dijo que yo dejara toda mi parentela, y yo creía, ¿no? La penita, el corazón, ¿no? Especialmente las mujeres somos así, pero bueno, acá le pasó a Abraham. Me llevé a mi sobrino Lot y ahora me doy cuenta que Dios tenía razón. Nuestro amigo Abraham recién dándole la razón a Dios. Y creo que mejor voy a obedecer. Voy a hablar con mi sobrino Lot. Y lo llama y comienza a decirle, a ver, sobrino, vamos a hablar, ¿no? Entonces, en el versículo 8 de Génesis 13 dice, finalmente Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré a la derecha. Si tú prefieres la de la derecha, yo me iré a la izquierda. Y así es cuando Abraham y Lot se separan y en otras palabras, por fin nuestro amigo Abraham obedece, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede acá? Cuando Abraham decide obedecer, enseguida Dios le dice, yo quiero que observen lo que le dice. Dios mira la obediencia de Abraham. Dice, después que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver.
a ti y a tu descendencia como posesión permanente, y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. O sea, Dios estaba esperando, en otras palabras, que la emoción de Abraham se alineara a la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces nos sucede eso? Que Dios quiere algo bueno para nosotros y nos dice sus mandamientos a través de su palabra, pero tú y yo no queremos hacer lo que Dios dice, sino porque nuestro corazón no quiere, nuestra emoción no quiere, nos vamos por otro camino. Pero cuando decidimos obedecer, no sucede a nosotros lo mismo que le sucedió a Abraham. Dice que en ese momento, cuando Lot se retira de Abraham, es ahí donde Dios le aclara la visión. En otras palabras, Abraham puede ver con los lentes de Dios y Dios le dice: Abraham, todo lo que tú mires te lo voy a dar. Hasta donde tú mires te lo voy a dar. Eso no se lo dijo Dios cuando todavía estaba con Lot. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere que tengamos firme en nuestro corazón, el fundamento de la obediencia, y nuestras convicciones tienen que estar allí en ese momento de la emoción. Cuando Abrahamcito recién decide obedecer del todo, entonces recién, digamos, las bendiciones se abrieron su paso, ¿no? Muy diferente a lo que Lot hizo. Cuando Abraham le dice: a ver, tú escoge a la derecha o a la izquierda, y yo me voy para el otro lado, ¿no? En el verso 10 de Génesis 13 también dice: Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esta región tenía abundancia de agua como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. En otras palabras, ¿qué es lo que estaba viendo Lot? Lo hermoso que era Sodoma y Gomorra, pero él no sabía en qué iba a terminar Sodoma y Gomorra. La vista muchas veces nos engaña. En el verso 11 dice: Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán, y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Entonces podemos ver que Lot, por otro lado, escogió lo que a su vista le parecía correcto, ¿no? Pero todos sabemos que al final Sodoma y Gomorra se destruyó, y con ello toda la casa y las posesiones de nuestro amigo a Lot. Y al final todos sabemos la historia, que hasta la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal, y al final, como dice el dicho, ¿no? Perdió soga y perdió cabra, perdió todo. ¿Todo por qué? Por dejarse llevar por su emoción. Qué tan terrible es, amada iglesia, dejarnos llevar por lo que dicta nuestro corazón. El corazón, bien Dios lo dice en su palabra, es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Pero quiero que nos detengamos un momento en lo que pasó con nuestro amigo Abraham. A Abraham le costó mucho dejar a Lot. Si bien es cierto, dejó a su parentela, a sus padres, ¿verdad? Pero no dejó a Lot. Y algo que Dios nos enseña en este tiempo, nos quiere hablar en este tiempo, es ¿qué tenemos que dejar? El Espíritu Santo, yo sé que algo nos tiene que decir en este momento. ¿Qué es lo que nos cuesta dejar? ¿Qué es lo que Dios te dice, deja? Y tú dices: ay no, qué penita, no, ¿cómo lo voy a dejar? Por ejemplo, de repente Dios te está diciendo que dejes esa relación tóxica. O sea, en otras palabras, las relaciones que te alejan de Dios. Esas que te llevan a ocultar cosas a tu familia o a tu líder. Aquellas que te hacen estar de mal humor y rechazar más bien a las personas correctas. Que te hacen alejar, como dice, de tu familia. Entonces todas esas relaciones tóxicas nos hacen daño, te hacen daño. Y Dios te está diciendo una y otra vez que ya lo dejes, pero tu corazoncito dice: ay no, ¿cómo lo voy a hacer? Y así seguramente también pensó Abraham con Lot, ¿no? Tal vez tienes que dejar las amistades que no te edifican. Por ejemplo, amistades que te indisponen para las cosas del reino. Amistades que te hacen practicar cosas sin temor de Dios. Uy, tú dices: mi amiguita del alma, mi amiguito del alma. Sí, pero ese amiguito te lleva a pensar de forma secular y a decidir
como el mundo. Entonces esa amistad no te conviene. Y Dios te dice, ya debes dejar esa amistad. Y entonces viene el corazoncito otra vez, ¿no? Ay, qué pena, ¿cómo voy a hacerlo, no? Dios tal vez te dice, te habla de dejar hábitos perjudiciales, ¿no? Hábitos que te roban tu concentración y bajan tu productividad. Hábitos que te hacen dejar todo para última hora, ¿verdad? Hábitos como los que te hacen pecar. Entonces Dios te dice, ya déjalos. Entonces tu corazón, ¿qué está diciendo? Tu emoción, ¿qué está diciendo? No, qué pena, ay, ¿cómo lo voy a dejar? Dejar un vicio tal vez. Un vicio que te lleva a jugar con el pecado, un vicio que te lleva a robar tu libertad, que te hace esclavo y dependiente, creando una falsa satisfacción, pero al final Dios te dice, déjalo. Y yo te digo en este día, ¿qué es lo que tienes que dejar ya? Yo te digo en el nombre de Jesús, suéltalo ya, déjalo ya. Sabes, la bendición está a la puerta en cuanto dejamos o soltamos algo. Repito, la bendición tuya está a la puerta en cuanto dejas o sueltas algo. ¿Qué será lo que tú tienes que dejar? Así es que hazlo en el nombre de Jesús. Amén. Y un tercer ejemplo es acerca de Ruth y Orfa. Ambas ellas eran nueras de Noemí. Y cuando Noemí había salido de Belén hacia el lugar de Moab, ahí con sus 2 hijos y su esposo, todos sabemos la historia que los hijos de Noemí se habían casado, una con Ruth y el otro hijo con Orfa. Pero estando ya en Moab, pues murió el esposo de Noemí y también murieron los 2 hijos de Noemí, o sea, los esposos de Ruth y Orfa. Frente a esa situación, Noemí, y enterándose de que en su pueblo ya la hambruna había terminado y que había abundancia, pues ella decide regresar, ¿verdad?, a Belén. Y entonces pues sus 2 nueras estaban yendo con ella, y cuando Noemí se da cuenta que sus nueras están yendo con ellas, Noemí les comienza a decir, chicas, pero yo estoy amarga, porque así dice la Biblia, tengo tanta tristeza, y ustedes ¿para qué van a venir conmigo? No, hijas mías, ustedes tienen que ir a sus casas, a las casas de sus padres y volverse a casar, ¿no? Y déjenme a mí con mi tristeza, con mi luto, pero ustedes no se van a ir conmigo, ¿no? Entonces la Biblia dice que ellas lloraron, ¿verdad? Esto es muy familiar para nosotras las mujeres, ¿no? Cuando lloramos. Y dice la Biblia que ellas también lloraron, ¿no? Y ellas le dijeron, no, nosotros queremos ir contigo, ¿no? Pero Noemí nuevamente les comienza a decir, no, hijas mías, mira, si yo tuviera hijos ahora, ¿cómo es posible que ustedes van a esperar que mis hijos vuelvan a crecer y para que se casen con ustedes? No, hijas mías, no hagan eso, ¿no? Así es que ustedes tienen que ir con sus padres. Y comienza, o sea, ellas por un momento quieren ir con Noemí, pero Noemí insiste, no, ustedes vayan con sus padres, ¿no? Entonces, en ese momento, como Noemí estaba más resuelta, dice la Biblia en Ruth 1:14, entonces dice, volvieron a llorar, porque ya habían llorado hace un momento, volvieron a llorar juntas, y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Se pueden dar cuenta que nuevamente lloran, pero después de las lágrimas, una decide ir con Noemí a Belén. Belén representa la casa del pan, en otras palabras, a Dios, porque en Dios tenemos una palabra, un alimento para nuestras vidas. Y Moab representa el mundo, porque en Moab era un pueblo idólatra. Entonces, el irse Orfa a Moab o regresarse a su pueblo, estaba escogiendo ella por el mundo, por la idolatría, a pesar de haber llorado, mientras que Ruth pues decide acompañar a Noemí hacia Belén. Entonces, en ese momento le dice Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses, tú deberías hacer lo mismo. Ya Noemí comienza a hablar solo con Ruth, pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Versículo 18 dice, cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida, o sea, convencida a irse con ella, no insistió más. Entonces,
De pronto, tanto Ruth como Orfa eran moabitas las dos, pero yo creo que el Espíritu Santo fue quien guió a Ruth y estableció en ella ese fundamento, porque ella decidió irse con su suegra hacia Belén, mientras que Orfa no. Entonces, miren cómo podemos ver a dos mujeres que ambas son guiadas como mujeres por sus emociones a llorar. Lloran y lloran, pero al final una decide correctamente y la otra decide incorrectamente. El Espíritu Santo había puesto en el corazón de Ruth esa convicción, esa firmeza de irse con Noemí, de irse a Belén. En otras palabras, decidió por Dios y no decidió por la idolatría. Y miren, ambas, tanto Ruth como Orfa, expresaron sus emociones, y hemos dicho hace un momento que no es malo expresar nuestras emociones. Es más, nuestras emociones son señal de que estamos con vida, porque somos seres humanos. Pero la pregunta es, ¿mi emoción en este momento de tristeza, de dolor, me va a guiar a hacer lo correcto? ¿Me va a guiar a tomar la decisión correcta? ¿Me va a guiar a cumplir la palabra de Dios o me va a guiar a romper principios de la palabra de Dios? Y eso fue lo que pasó con estas dos mujeres. Una decidió por Dios y la otra decidió por la idolatría, alejarse de Dios, en otras palabras. Y miren, muchas veces nosotros creemos que las lágrimas son señal de arrepentimiento, que las lágrimas, pobrecita tal persona, pobrecito ese hombre, cómo llora. Y muchas veces tú y yo nos hemos dejado llevar por las lágrimas. Y no estoy hablando de ser insensible frente a alguien que llora, pero nosotros tenemos que aprender a discernir cuando las lágrimas son realmente por arrepentimiento, ¿verdad? Y al final igual tomamos nuestra decisión correctamente, o las lágrimas simplemente nos van a desviar a hacer lo incorrecto. Y miren lo que dice Malaquías 2, 13 y 14, hablando de las emociones y un poquito acerca de las lágrimas. Dios le dice al pueblo, a Malaquías le dice, esta es otra cosa que hacen, dice, cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen, porque Él no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta con agrado. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué, responde Dios. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Entonces lo que Dios aquí está enseñando, de que de qué valen las lágrimas si hay infidelidad en el matrimonio, ¿no? Y uno puede decir, ay, pobrecito ese hombre cómo llora, pobrecita esa mujer cómo llora. ¿Y por qué Dios no escucha su oración si está llorando? ¿Dios acaso no es bueno? ¿O acaso Dios es malo? Pero si está llorando, mira, ya lleva un año orando. Y miren Dios cómo respeta el pacto matrimonial. Y dice acá que Dios no responde aún con lágrimas, aún cuando claman, aún cuando gimen, dice acá. ¿Por qué? Porque hay una infidelidad con la esposa, o en este caso puede ser con el esposo con quien se casó. Miren, qué tan serio es este asunto. O sea, las emociones no es así para decir, ay, pobrecito, está llorando, pobrecita. No, realmente uno tiene que entender, las emociones son engañosas. Y en 2 Corintios 7:10 también nos habla claramente, dice, pues la tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero en otras palabras, no está mal llorar cuando es por esa razón, porque nos estamos alejando del pecado. Pero dice, la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Y entonces puede que estamos llorando porque hemos sido ampallados, puede que estamos llorando porque no nos salió el berrinchito, no logramos el cometido, y entonces usamos las lágrimas para manipular. Muchas veces yo me he puesto a pensar, por ejemplo, ¿cómo fue que Eva convenció a Adán? Porque muchas veces se usan las lágrimas para manipular. ¿Y cómo sabemos si son las lágrimas, como dice acá, que producen arrepentimiento, o son las lágrimas que no? Y ahí tenemos que pararnos firmes en nuestras convicciones. Nuestro amigo Adán, pues no fue firme en sus convicciones, se dejó llevar por la emoción.
Yo pienso que de repente Eva habría intentado llorar, pero eso de pronto es una especulación mía. Pero nosotros tenemos que aprender, amada iglesia, a guiar nuestras emociones hacia la verdad de Dios y no dejar que éstas nos hagan tomar decisiones incorrectas. Entonces, en otras palabras, nuestras emociones tienen que ser sujetadas por el Espíritu Santo. No podemos dejar rienda suelta a vivir nuestra vida e ir tomando decisiones, haciendo cosas, hablando, pensando por lo que nuestro corazón siente, sino que es importante establecer fundamentos claros en nuestra vida, tener esas convicciones firmes para cuando vengan esos momentos de emociones, esas emociones no nos alejen de Dios. Aquí podemos ver cómo la emoción guió mal a Orfa. Y cuántas veces por emociones pecamos, dejamos a Dios, porque de repente no nos gustó algo en nuestro grupo en casa, ya no queremos asistir, porque algo no nos gustó en la iglesia y ya nos alejamos de Dios. ¿Y cuánta gente, cuántos cristianos han hecho caso a las emociones y han decidido al final por alejarse de Dios? Así pasó con Orfa. Pero en este día es un día de oportunidad para decirle a Dios: Señor, mis emociones son cambiantes, mis emociones muchas veces me han llevado a tomar malas decisiones, pero hoy es el día que quiero pedir al Espíritu Santo que me ayude a controlarlas. Así es que, Señor, hoy te voy a pedir que así sea. Así es que todos juntos vamos a orar ahí donde estamos y vamos a pedirle a Dios con todo nuestro corazón, ahí donde tú estás. Piensa por un momento las decisiones, ¿a qué te han llevado? Las emociones, ¿a qué te han llevado? Las emociones pueden ser de mucha alegría, de mucha tristeza, de preocupación, de estrés. ¿A qué te han llevado? Por eso es importante que tú tengas fundamentos claros en la palabra de Dios. En nuestra iglesia, como dije la vez anterior, tenemos nuestras escuelas de liderazgo. ¿Qué te enseñamos ahí en nuestras escuelas? Te enseñamos principios, te enseñamos fundamentos. ¿Para qué? Para que tu vida sea establecida de tal manera que tengas convicciones firmes. Y si un día estás triste, y si un día estás molesto, y si un día estás llorando, si un día estás, qué sé yo, porque las emociones pueden variar de acuerdo a la circunstancia que nos toca pasar, pero tengas tú convicciones firmes. Y gloria a Dios, porque en nuestra iglesia están establecidas nuestras escuelas de liderazgo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tengas convicciones firmes en tu vida. Ahí donde estás, vamos a orar.